Buenas tardes, queridos hermanos y hermanas. Soy el Padre Adrián Martín y quiero compartirles una aclaración respecto al día de hoy, viernes 16, en la reflexión de San Lucas, capítulo 12, del 1 al 7. Quedé con una duda ayer que grabé la homilía respecto a una frase de Jesús y fruto de esa duda y de esa interpretación que hice de la palabra, preferí mejor buscar una aclaración. Ciertamente, aunque sea sacerdote, pues no tengo toda la claridad ni toda la interpretación de la palabra de Dios, y por eso es tan delicado dejarse guiar por cualquier interpretación de la palabra de Dios que nos pueda confundir. Y entonces, con toda la responsabilidad y la seriedad del caso, porque sé que son muchas las personas que escuchan la palabra de Dios y de ninguna manera quiero que nadie se confunda al respecto, preferí hoy en la mañana llamar al padre Henry Chacón. Él es doctor en teología, fue vicario allá en Upala, el padre Henry, somos amigos muy cercanos y de confianza. Entonces en la mañana le dije: padre, tengo una duda al respecto de algo que grabé para hoy, de una frase de Jesús, y el padre me aclaró muy bien, porque uno pues no tiene todo el conocimiento y la sabiduría y los estudios para tener claridad. Muchas veces, incluso antes de grabar un texto, he preferido consultar, pero en este caso, pues, consulté después de haber grabado. De hecho, para la homilía de mañana sábado, ya hice otra consulta a Monseñor Vitorino, que fue mi director espiritual cuando era estudiante allá en el ITAC, para poder aclarar bien la palabra de Dios. Entonces, a lo que vinimos, a la aclaración, para que no quede ninguna duda ni confusión. En el texto de hoy, Jesús dice: teman a aquel que después de darles muerte, los puede arrojar al lugar de castigo. Dice el padre Henry así: que esta es la correcta interpretación. Tal vez yo no me di a entender de la mejor manera con lo que yo les prediqué hoy, pero dice el padre Henry Chacón así: se debe temer a Dios en el sentido de no ofenderlo, es un santo temor, no es miedo. Lo que le debemos de tener a Dios no es miedo, se debe temer a Dios en el sentido de no ofenderlo, no porque Él avasalle al hombre o lo dañe. La voluntad salvífica universal de Dios debe ser aceptada como principio de fe revelada, es decir, Dios quiere que nos salvemos todos. La voluntad salvífica es para toda la humanidad, no solamente para unos cuantos. Ese es el deseo de Dios, que nos salvemos. Él no ha creado ningún ser humano o angélico para la muerte eterna o para la condenación eterna. Dios a todos nos ha creado para la vida eterna. Pero existe, dice el padre Henry Chacón, el misterio del mal, por el cual un hombre o un ángel rechaza la salvación de Dios manifestada en Cristo. El texto que recomiendo que se lea es Eclesiástico 15, del 11 al 20. Recordar que en toda la Escritura se defiende que el hombre es libre y que Dios nos dará de acuerdo con las obras de cada uno, pues la fe actúa por medio de la caridad, del amor.
Este libro del Eclesiástico hace referencia a aquello que ya habíamos meditado meses atrás, en donde dice, mira que pongo delante de ti el bien y el mal. Elige lo que quieras elegir. Entonces, Dios castiga o condena, temática que es muy actual hoy. La respuesta desde la fe de la Iglesia es un distingo, dice el Padre, si por condena o castigo se entiende un decreto de voluntad de Dios arbitrario, independientemente de las obras del hombre, jamás Dios no condena o castiga así arbitrariamente. O bien, como si Dios hubiese predestinado desde la eternidad a alguien para la condenación eterna, jamás. Pero si por condena se entiende el decreto de la voluntad divina que envía a alguien al lugar de castigo, con base en las obras del hombre mismo que rechazó por un acto de su voluntad la gracia manifestada en la cruz de Cristo, entonces sí se puede usar dicha palabra, condena o castigo. Lo anterior, con base en el atributo de la justicia de Dios, que es perfectísima. Es decir, en base a las obras del hombre mismo que rechazó la voluntad de Dios. Ahí sí no es que Dios me condena, sino que yo con mis acciones, con mis obras, rechazo la salvación que Dios me da. Y entonces, pues sí, no porque Dios me condena, sino porque rechacé la gracia que Dios me dio. Yo mismo me busqué la condenación. El texto no se refiere, por tanto, al demonio que envía al lugar de castigo, porque él no tiene esa potestad. Esa potestad pertenece a aquel a quien le ha sido dado todo poder en el cielo y en la tierra, incluido el poder de juzgar, Jesucristo. Léase de la responsabilidad del hombre, por ejemplo, en Mateo 16, 26 y en Filipenses 2, 12. Por ejemplo, Mateo 16, 26 dice, ¿de qué le servirá al hombre ganar el mundo entero si pierde su vida? ¿Y qué podrá dar el hombre a cambio de su vida? Para entender ese acto de la voluntad de Dios que da al hombre según su conducta, como el ejemplo del buen ladrón, al cual Jesús le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. O, por ejemplo, Mateo 25, en donde Jesús dice, vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre, porque tuve sed, porque estuve desnudo. O, vayan malditos de mi Padre al fuego eterno, porque tuve hambre, no me dieron de comer, tuve sed, no me dieron de beber, etc. Es muy importante en materias de fe clarificar el concepto que se está usando. Entonces, espero poder aclarar un poco esta frase de Jesús, que tal vez yo no supe interpretar de la mejor manera, y que nos ayude a meditar lo que el padre Henry Chacón nos ha explicado al respecto de este tema. Ciertamente el mal existe, el demonio existe, no podemos negarlo, ahí está. Tiene un poder limitado, ciertamente, no es que no tenga un poder. Yo le puedo dar poder al demonio, ciertamente, con mi actitud. Si le abro las puertas, le doy poder para que actúe y destruya. Pero creo que por ahí no era la interpretación de este texto, y por eso
se las ofrezco así de mano de un hermano amigo, sacerdote, doctor en teología. Que Dios les bendiga y muchas gracias.